es muy bueno, de Eladio Miguel Pérez, que es un juez mocán. Es un libro muy interesante que es especial solamente para los embargos inmobiliarios, el régimen legal de los embargos inmobiliarios y sus antecedentes, incidentes. Tiene su formulario también ahí, que ayuda. Formulario, lo que tiene mucha jurisprudencia, no formulario. Él se esmeró en crear un libro muy, muy bueno, muy actualizado. No tiene formulario, pero los formularios, tengo un libro de formularios solamente que posteriormente se lo puedo facilitar, un libro de formulario de los embargos, diferentes embargos. Creo que en alguna de las clases le hablé del libro de las vías de ejecución del doctor Salvador Rey Blanco. Hay un libro de formulario que después yo le voy a dar el título, le voy a dar todos los datos de todos los formularios de esos libros, donde aparecen todos los formularios de cada uno de los embargos. La última vez que nosotros dimos clase, creo que estábamos hablando, llegamos al embargo retentivo, fue el último que hablamos, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces, en el caso hipotético, hoy comenzaríamos a hablar de el embargo que más se conoce o más mencionado, que es el caso del embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es el que más se hace, más se usa a diario, más conocido por los alguaciles. El embargo ejecutivo, lógicamente, se inicia con un mandamiento de pago. Ahora que menciono la palabra mandamiento de pago, me gustaría que ustedes me hagan una pequeña tarea sobre la diferencia entre lo que es la intimación y el mandamiento de pago. Es bueno que me hagan una tarea y me la envíen. Puede ser por WhatsApp, puede ser por la plataforma. Bueno, debe ser por WhatsApp, porque para la plataforma tendría que subir a la plataforma. Diferencia entre lo que es un mandamiento de pago y una intimación. Son dos cosas totalmente muy parecidas, pero las finalidades son muy diferentes. Yo creo que valga la aclaración que el mandamiento de pago, la ley establece un plazo específico y en la intimación de pago, quien la pone no es el demandante. Por ahí es que va. No, hay una diferencia. Lo que pasa, para poderle explicar más fácil, en el caso, me voy a adelantar bastante, en el caso del embargo inmobiliario, cuando se va a hacer un mandamiento de pago, se hace al deudor principal, en el caso del embargo inmobiliario, que es el que está ocupando el inmueble. Pero cuando hay una tercera persona, que es la que está ocupando el inmueble, ya sea por algún tipo de situación o por arrendamiento o porque lo haya comprado, y ustedes saben que la hipoteca persigue el inmueble en cualquier mando que se encuentre. Cuando un tercero que no es deudor, entonces se hace una intimación. Como no es deudor, se intima a que pague o a que abandone el inmueble. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, como él no es deudor, él no tiene que pagar, pero si se va a quedar con el inmueble, entonces sí tiene que pagar. Por eso se hace una intimación. Se intima a que pague o que abandone el inmueble. Hay una diferencia fundamental. El mandamiento de pago solo se usa con la única finalidad de cobrarse un dinero que el deudor debe. El deudor o el fiador solidario debe pagar. La intimación puede ser para varios fines, como ustedes cuando estén estudiándola, estén investigando, van a ver que la intimación puede ser para varias cosas. Todo tipo de procedimiento civil de cualquier naturaleza debe iniciarse, si no un mandamiento de pago, con una intimación. Por ejemplo, una demanda en daños y perjuicios, es conveniente intimar a la persona, ¿verdad? Si usted tiene ya un presupuesto de los daños que le ha sido ocasionado, usted lo puede intimar a que le pague. Y
sino en un plazo prudente de un día franco que equivalen a 4 días. Si no lo hace, entonces usted lanza la demanda y su demanda va a quedar bien fundamentada. Profe, también, escúcheme que le interrumpa, también cuando son para cobrar facturas, se puede intimar a la persona, pero no se le puede hacer mandamiento de pago. Para cobrar factura es que se usa el mandamiento de pago. Es decir, lo correcto para cobrar facturas, lo correcto es que se haga un mandamiento de pago y no una intimación. ¿Me explico? El acto, porque por eso se llama mandamiento de pago. Si tú le haces una intimación a una persona, podría hasta incidentarte el procedimiento buscando cualquier tipo de dilación. Aunque él sabe que debe el dinero, pero lo hacen con la finalidad de dilatar el proceso de pago de dinero. En cuanto a eso, voy a ser muy breve. Me acuerdo siempre de mi ex profesor ya fallecido, Atañán Pérez Méndez, que él decía que él cobraba por dilatar un proceso cuando había una demanda en cobro de peso. Y él le preguntaba por año cuántos años quería que se dilatara el proceso y él le cobraba por año. Yo creo que es un acto un poquito, diríamos, aunque es legal, pero no es muy moral. Yo decía, ¿me explico? Porque incluso él se iba tan lejos que decía que aún con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde ya usted notificaba la sentencia con mediante un mandamiento de pago para proceder al embargo, que él decía que él la dilataba. ¿Por qué razón? Porque él metía una demanda en nulidad del mandamiento de pago. Y él decía, no importa que yo pierda, pero lo que dura el proceso en los tribunales es lo que yo quiero ganar, el tiempo. En lo que el juez falla eso, aunque me falle el contra, vamos a suponer, no vamos al primer grado, me falla en contra la nulidad del mandamiento de pago, pero entonces pasa un tiempo. Luego entonces yo apelo a la corte esa sentencia y pasa otro tiempo. Y luego nos vamos a la Suprema y pasa otro tiempo. Es decir, lo que él estaba buscando sencillamente era tiempo. Yo nunca lo vi como un aspecto de índole moral, porque a mis estudiantes nunca en mi vida he querido enseñarles aspectos de índole que no vayan con lo que es la ética, con lo que es la profesionalidad, con lo que es la objetividad, con lo que es el derecho. No debe ser. A través de los 40 años que tengo graduado, he aprendido trucos increíbles que yo no utilizo porque me he topado con abogados bastante, lamentablemente, cuestionables, se puede decir. Y he tenido que luchar con ellos y, ahora bien, ya cuando me encuentro con una persona de esa categoría que me está utilizando trucos muy perversos, yo entonces tengo que cuadrarme para entonces emplear trucos un tanto, no un santo, como dicen, contra ese abogado. El último abogado que me enfrenté de esa naturaleza, lo demandé por 5 millones de pesos a él directamente, alegando que era un litigante temerario. Y me llamó ya por teléfono y me dijo, Fría, yo no pensaba esa desconsideración hacia mí. Y yo le decía, yo tampoco pensaba que tú ibas a llevar un procedimiento tan burdo, tan amoral. Vamos a llegar a una transacción. Digo, bueno, pues vamos a hablar. Y por ahí se resolvió. Pero vámonos a la clase. Miren, el embargo ejecutivo. Este embargo parte del artículo 583 del Código de Procedimiento Civil. Es lo que se llama el mandamiento de pago. Con ese mandamiento de pago, entonces, pasado el plazo de un día franco, que equivalen a 3 días, el cuarto día podemos proceder al embargo. Lógicamente, el acta de embargo la levanta el alguacil. Debe ser una descripción detallada de cada uno de los bienes embargados. Tienen que ser muebles. Y lógicamente que sean corporales. Cuando me refiero a corporales, usted no puede embargar algo que no tenga cuerpo, que no tenga materia, algo corporal, cosas corporales. Y otro aspecto, que estén dentro del comercio. Porque hay bienes que han sido constituidos en bien de familia y no están dentro del comercio. Incluso hay bienes que resultan inembargables,
por ejemplo, las herramientas de un orfebre, de un jornalero, hasta una determinada suma de dinero no pueden ser embargadas. Por ejemplo, un mecánico que lo que tiene un juego de llave para mecaniquear, bueno, pues el juego de llave de él no le puede ser embargada porque es un aspecto de subsistencia. Ya si tiene otro tipo de equipo, un poquito más costoso, entonces se le puede embargar. Lamentablemente a nosotros los abogados nos tratan con un desprecio increíble porque el Código de Procedimiento Civil dice que a un abogado no se le puede embargar libros hasta el valor de 300 pesos. Usted se imagina lo lamentable de eso. Pero hasta, yo creo que hasta una libreta cuesta ya 300 pesos. Pero bien, volviendo al embargo ejecutivo, luego que pasen el tiempo requerido de 3 días, el cuarto día usted procede a hacer el embargo, puede constituir en guardián al embargado y, lógicamente, si usted no confía en esa persona, puede constituir en guardián, bueno, a una tercera persona. El acta de embargo debe estar acompañada por 2 testigos que comparezcan en el embargo. Es bueno que ustedes sepan que está prohibido por ley que el abogado ejecutante asista al embargo. No debe asistir al embargo. Esto se hace con la finalidad de evitar una especie de fricción entre la persona embargada y el ejecutante, en este caso el embargado. Está prohibido por ley que el abogado ejecutante participe en el embargo. Se levanta el acta de embargo y, lógicamente, en la misma acta de embargo se le notifica el plazo para proceder a la venta en pública subasta de esos bienes. Ese plazo es de 8 días francos, es decir, 10 días, en el cual se va a proceder a publicar la venta en pública subasta de esos bienes a embargar. El embargo ejecutivo debe hacerse con títulos ejecutorios, es decir, con un pagaré notarial, con una sentencia que tenga el carácter de cosa definitivamente juzgada y que contenga el pago a una suma de dinero. También puede ser un estado de costas y honorarios debidamente aprobado por el tribunal. También da lugar sirve de título ejecutorio. Entonces, el título ejecutorio, lógicamente, que el crédito debe estar vencido. Tiene que tener la característica de ser un crédito cierto, de un crédito líquido y, además de eso, de un crédito exigible. Cuando decimos exigible, que esté vencido el crédito. Se procede al embargo, se constituye en guardián y, lógicamente, que se publica la venta. En el caso de que cuando el alguacil va a embargar y encuentran las puertas cerradas y no hay nadie o no quieren abrirle, él puede acudir en referimiento al juez de paz, citar al juez de paz para que lo acompañe y, con la fuerza pública, a proceder a derribar la puerta para poder entrar. En el caso hipotético, también se puede dar el caso siguiente, de que el alguacil haya entrado, esté embargando y encuentre una caja fuerte y que el dueño esté negado a abrir la caja fuerte. Puede recurrir al juez de paz también para que vaya a abrir la caja fuerte. Un poquito más difícil la cosa, pero la ley lo autoriza. En ese caso, yo entiendo que tendrá que asistirse de un técnico que se llama cerrajero, que tendrá que abrir la caja fuerte en ese caso. Antes se usaban, eran baúles y lo hacían que abrían los baúles. Pero, en fin, la cuestión es que se ocurre en referimiento para abrirlo, todo lo que sea, y proceder al embargo de las cosas muebles. Si hay algún tipo de incidente, ese es un incidente, pero otro tipo de incidente puede ser que alguien diga que lo que se está embargando es de su propiedad. Por ejemplo, vamos a suponer que usted vaya a una casa a embargar, encuentre un carro en una marquesina, que quizás sea un vecino que lo haya dejado la noche anterior en la marquesina, para dejarlo ahí, que pernote ahí. Y usted va y embarga ese carro, bueno, pues se arma un incidente porque el vecino, lógicamente, que va a mostrar su matrícula, debe mostrar su matrícula o el documento que avale que él es el propietario de ese vehículo.
en ese caso, el alguacil tiene que ser bastante hábil. Tiene de todas maneras, yo siempre digo a los alguaciles cuando ocurre eso, de todas maneras, embárgame el carro, pero hazme contar el documento en el cual él dice que él es dueño. Raramente, en este país lo más raro, raramente de todos los millones de vehículos que están transitando, quizá un 5% está precisamente a nombre de la persona que dice ser propietario. Normalmente está a nombre de otro. Y entonces usted procede a embargar y que entonces la persona que dice ser propietario tiene una acción en base al artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, que él puede hacer una acción que se llama reivindicación de la cosa embargada, pero tiene que entonces hacer un proceso. En ese caso, el embargo ejecutivo es un procedimiento extrajudicial. ¿Qué significa extrajudicial? Extrajudicial significa un procedimiento fuera de los tribunales. Pero ya como hay un incidente, se convierte en un procedimiento judicial en la parte de ese incidente que se ha planteado. Los abogados normalmente, para tratar de incidentar el embargo, para tratar de dilatar la venta, lo que hacen es demandas en referimiento. No sé si ustedes han tenido conocimiento de lo que es el procedimiento en referimiento. Voy a tratar de enviarle un escrito sobre lo que es el procedimiento de referimiento. Pero ellos hacen una demanda de referimiento cuando les notifican la venta con la finalidad solamente de dilatar el proceso. Porque ellos saben que como quiera la venta va. Pero el procedimiento de referimiento es un procedimiento en el cual automáticamente se lanza la demanda, paraliza, suspende cualquier tipo de acción. Al suspender la acción, eso es lo que buscan los abogados, tratando de ver si su cliente puede lograr conseguir el dinero para pagar. Porque ellos saben que aunque se vayan en referimiento, como quiera, eso no va a impedir que se cobre, eso no va a impedir que se proceda a la venta en pública subasta del embargo. Pero vamos a suponer que pasó todo bien y que no hubo ningún tipo de inconveniente y que se va a proceder entonces a la venta en pública subasta. La venta en pública subasta, antes de la venta hay que publicar los edictos. Es la información en la cual se hace constar que la fecha en que se va a proceder a la venta, el lugar donde se va a proceder a la venta, los muebles que van a ser vendidos y a quién se le está ejecutando el procedimiento. Se hace una publicación en la puerta del tribunal, en la puerta del ayuntamiento y, lógicamente, en el mercado más cercano al lugar donde están embargados los bienes. Luego, entonces, el día que se va a proceder a la venta, el alguacil comparece a donde la persona que está constituida en guardián y va a levantar un acta de comprobación. En esa acta de comprobación deben aparecer exactamente los mismos bienes que fueron embargados en las mismas condiciones en que se encontraban el día del embargo. Y luego que con esa acta de comprobación, él comprueba que todo está correcto y que el guardián le entrega los bienes, entonces él le da un acta de descargo al alguacil. En el caso hipotético que hayan parte de los bienes que hayan sido distraídos, entonces se actúa en base al artículo 408 del Código Penal y va a ser demandado entonces penalmente el guardián, va a ser sometido el guardián precisamente por abuso de confianza, va a ser sometido por abuso de confianza. Entre paréntesis, hay que hacer la salvedad de que hay que tener mucho cuidado cuando se está haciendo un embargo ejecutivo, en el sentido de que si el embargo ejecutivo por alguna razón se ha cometido un acto que lo anule, automáticamente el deudor, mire lo peligroso que es esta situación, el deudor podía intimarlo a usted a que le devuelva los bienes y con esa intimación puede poner una querella por robo. Mire dónde va la cosa. Actuar en justicia hay que tener mucho cuidado. Tiene que entonces, declarado nulo un embargo ejecutivo, automáticamente el acreedor va a tener que entregarle los bienes otra vez.
poner al deudor en posesión de sus bienes, o de lo contrario, él tiene la facultad de actuar en base al artículo 379 del Código Penal. Pone una querella por robo, entonces es terrible la situación. Una querella por robo, usted le robó los bienes. Oye, y aunque usted estaba actuando de una forma legal, pero si le anulan el embargo, puede poner una querella por robo. Esos son de los trucos que hacen los abogados perversos, como dicen. Pero bueno, que ustedes tengan conocimiento de esa situación, que hay que cuidarse mucho. Pero vamos a suponer que todo pase bien y que se hizo el acta de comprobación, se trasladan los bienes al mercado modelo más cercano. El Código de Procedimiento Civil dice que se puede hacer la venta cualquier día o un domingo. El único acto judicial que la ley permite que se haga un domingo es la venta en pública subasta de bienes embargados. Otro aspecto importante, la venta en pública subasta de bienes embargados solo se puede permitir la compra a personas que se encuentren presentes, que estén presentes ahí en el mercado. No una persona que por teléfono está llamando para decir que está comprando. Debe ser personas presentes en el momento. Y otro aspecto es el siguiente. El alguacil, en el momento que está haciendo la venta en pública subasta, no lo hace en función de alguacil. Lo está haciendo en función, como dice la ley de organización judicial, de vendutero público. La misma ley de organización judicial dice que solo, única y exclusivamente, los venduteros públicos son los únicos que pueden proceder a la venta en pública subasta. La ley le otorga la facultad al alguacil de actuar en vendutero público. Para facilitar la venta, normalmente el alguacil, en función de vendutero público, pone un precio de subasta, un precio inicial de subasta por cada uno de los objetos embargados. Y de esa manera entonces lo va vendiendo uno a uno hasta que se termine de hacer la venta en pública subasta. Si hay más acreedores, ellos podrían incidentar el proceso solicitando, por ejemplo, que si un celular lo están vendiendo en 1.500 pesos y sea un celular muy caro, él puede participar solicitando que se le aumente el precio o sencillamente litigar por un precio más alto. Decir, no, yo ofrezco en ese caso 5.000, 10.000, lo que sea. Es decir, él puede impugnar el proceso con la única finalidad de que se aumente el precio de las cosas que se están subastando. ¿Por qué razón? Porque el que está haciendo el acreedor, ejecutor del embargo en ese momento, es el primero que se va a cobrar. Y de lo que sobre es que se van a cobrar los acreedores que están detrás de él. Y por eso los acreedores que están en segundo lugar van a tratar que las cosas tengan un mayor precio. Algunas veces también hacen trucos, señores. Usted sabe que hacen lo mismo. Por ejemplo, el mismo acreedor que está vendiendo pública subasta, a veces pone a personas que van a la plaza supuestamente independientes a comprar los bienes. Van a comprar los bienes, pero es por cuenta del y con dinero de él. Porque se adquieren bienes que tienen un valor grande por poca cosa muchas veces en esos embargos. Y quizá el mismo acreedor, como él no puede resultar adjudicatario de esos bienes embargados en un embargo ejecutivo, es lo que hace que pone una tercera persona que supuestamente va a litigar, va a licitar, va a estar la puja, comprando aquellos bienes que quizás a él mismo le interesa. Es la situación que se da. Si tienen alguna pregunta con el embargo ejecutivo, para entonces yo continuar con otro tipo de embargo, me dicen ahora alguna pregunta que ustedes tengan. Por ejemplo, yo he visto que cuando usted se refirió ahorita a que el abogado, la ley establece que no debe estar presente al momento del embargo, pero en la práctica eso no es así. Yo veo que para asegurar que se cumpla con el embargo, porque representan unos intereses, siempre van. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿A qué figura se puede recurrir, aparte que está siendo demandada, si nota la presencia del embargo? En este caso me imagino que debe tener un abogado también.
Correcto. En ese caso, muy bien, muy interesante su pregunta. En ese caso, usted podría hacer un sometimiento contra ese abogado en el Consejo Disciplinario del Colegio de Abogados. Por ahí usted va a partir. Usted va al Colegio de Abogados en base a la ley del abogado y somete un procedimiento contra él. Otra cosa, vuelve a la figura muy temida por muchos abogados y que realmente usted lo busca en el internet y no aparece quizás. Creo que fue un sobrino mío que subió un escrito sobre lo que se llama un litigante temerario. Usted podría demandar a ese abogado como litigante temerario. ¿Me explico? Porque está violando un artículo del Código de Procedimiento Civil. Además de que lo somete disciplinariamente por el Colegio de Abogados, podría iniciar entonces un proceso directamente personal contra los abogados. Muchos abogados actúan de una forma caprichosa, de una forma violenta o de una forma fuera de lo normal, pensando que están protegidos y que a ellos no le van a pasar nada. Ya yo he tenido varios casos que yo he hecho demandas por ser litigantes temerarios. Hasta ahora nunca ha pasado de llegarse a un arreglo porque no hay gente más, diríamos, más temerosa que los propios abogados cuando llevan procedimientos. Ya cuando usted le enfila directamente contra ellos, que ellos le ven que el agua le está llegando al cuello, bueno, pues te llama para buscar algún tipo de arreglo y y por ahí se puede solucionar las cosas. Pero hay que estar bien fundamentado para usted llevar un asunto como litigante temerario. Es una ley muy antigua que existe sobre eso, pocos abogados la conocen, pero uno tiene que defenderse ante los desaprensivos del derecho que actúan temerariamente. Y lógicamente que usted no está haciendo, en ese caso, usted no está haciendo nada ilegal ni nada inmoral, sino que usted lo que está pidiendo a un magistrado es que se cumpla con lo que es el debido proceso. El debido proceso es algo que está consagrado hasta constitucionalmente. Actualmente, haciendo un paréntesis, la misma Suprema Corte de Justicia no está cumpliendo con el debido proceso al tratar de hacer audiencias virtuales. El Consejo de la Magistratura no tiene facultad para crear un procedimiento nuevo no establecido en ningún código de procedimiento civil. Por eso las invitaciones que me hacen a participar en audiencias virtuales, yo no le estoy prestando la menor atención, porque sencillamente usted fija audiencia virtual, usted lleva una audiencia virtual, usted puede y en la otra parte puede participar, pero ¿qué pasa? Si a mí no me favorece el fallo, yo sencillamente, cuando se abran los tribunales, voy a hacer un recurso de apelación y sencillamente le voy a pedir al tribunal, a la corte, que no se cumplió con el debido proceso porque no existe en ningún código de procedimiento civil que las audiencias sean virtuales. Y más nuestro código, que son 200 años para atrás, que fueron creados cuando la luz eléctrica no existía, cuando no existía la aviación, nada de eso. Es decir, se cae de cajón, porque la Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad legislativa. La única facultad que se le ha dado a la Suprema y al Consejo Nacional de la Magistratura es la posibilidad, que es la misma posibilidad que tiene Marino, que tiene cualquiera, de solicitarle al Congreso que legisle. En Alemania ya se hizo. El Consejo de la Magistratura en Alemania le solicitó al Congreso de la Nación que se modificara el Código de Procedimiento Civil alemán para poder introducir la figura de las audiencias virtuales. En nuestro país eso es totalmente ilegal todavía, aunque yo insiste. Bien, pero continuando con mi clase, no sé cuántos minutos me queden. Le puse 1 hora y media porque esta es la versión full. Ah, bueno, bien. O sea que cualquier comenzó a las 6. Cualquier pregunta adicional que tengan, me dicen, por favor. Si no, voy a continuar entonces con el otro tipo. Antes de que se me olvide, porque lo que más le interesa a los estudiantes es saber cómo viene su examen final. Y ya entonces estamos caminando hacia lo que es el examen final. Miren, el examen final de ustedes
el 85% va a estar basado en el embargo inmobiliario. ¿Qué ustedes van a hacer? Van a hacer lo siguiente, van a hacer una especie de pequeño mapa. ¿Cómo mapa? Es lo siguiente, los plazos, saquen los artículos. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, mandamiento de pago, artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? El embargo, el examen va a ser, lógicamente, como lo hicimos anteriormente, pero en este caso le voy a mencionar artículos. Por ejemplo, yo le pongo a ustedes mandamiento de pago y debajo le pongo opción 1, artículo 673. Opción 2, artículo 674. ¿Me explico? Para que en la selección ustedes marquen el artículo que corresponda. Para que no le tome de sorpresa, porque a mí no me gusta quemar estudiantes. Yo no estoy para quemar estudiantes, yo estoy para que los estudiantes aprendan. Como el procedimiento civil es demasiado mecánico, yo digo mecánico en el sentido que es muy, diríamos, rígido en cuanto a los artículos que se deben manejar. Ustedes van a buscar en el embargo inmobiliario los plazos que aparecen ahí. Cada plazo tiene un artículo. Y también des en cuenta que inmobiliariamente se puede embargar no solamente los inmuebles, sino el usufructo de esos inmuebles. ¿Cuáles son los usufructos? Bueno, si la renta puede ser, también puede ser de una producción que dé, vamos a suponer, la cosecha puede ser embargada también. Se puede embargar inmobiliariamente las herramientas de trabajo de los agricultores, como el machete, el colín, la hoz. Si hay un tractor que se usa para precisamente para la siembra, se puede embargar inmobiliariamente. Si hay un camión que es utilizado únicamente para sacar los frutos de la heredad, es decir, de la finca, también se puede embargar inmobiliariamente. Se llaman accesorios a la explotación de un inmueble. Des en cuenta que hay varios tipos de explotación de un inmueble. A veces hay los avicultores, ¿no verdad? Que solamente tienen el caso de los granjeros que tienen granja de pollo y granja, etcétera. Son los avicultores. También hay personas que lo que tienen es, no sé cómo se llaman, lo que explotan las abejas, la miel de abeja. Tiene un nombre también. También se podría embargar de una forma conjuntamente con el inmueble lo que esté dentro de la producción. Es decir, el fondo de explotación comercial de ese inmueble puede ser embargado. Hay otros que lo que tienen es un asentamiento de vacas, ganado, ese tipo de cosas. La explotación comercial de las vacas pueden ser embargadas también conjuntamente con el inmueble, aunque hay discusión en la doctrina y la jurisprudencia sobre esa situación, pero se puede embargar todo lo que sea accesorio al inmueble, se puede embargar inmobiliariamente. Y hay artículos específicos que ustedes, es bueno que ustedes, el embargo inmobiliario, ustedes busquen en el Código de Procedimiento Civil los artículos que tratan de cada una de las acciones. Hay varios plazos. Ustedes tienen que darse cuenta del plazo de la denuncia del embargo, el plazo para hacer el pliego de condiciones. Cada uno de esos plazos, para que el estudiante se tome la molestia de buscarlo, no se lo voy a dar, sino que quiero que ustedes desde ahora comiencen a trabajar con eso y vayan poniendo en una libreta aparte, si es posible, artículo tal, plazo del mandamiento de pago, artículo tal, plazo para proceder al embargo. Nada más le voy a hablar del mandamiento de pago porque es la fuente del embargo inmobiliario. El mandamiento de pago, dicen los autores, que no es un acto de ejecución, es un acto de preparación para el embargo inmobiliario. Ese mandamiento de pago dice que se notifica el mandamiento de pago. El mandamiento de pago tiene una vigencia de 90 días.
Pero notificado hoy el mandamiento de pago en base al artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, hay un plazo de 30 días en el cual no puede actuar el abogado ejecutante. Tiene que darle ese plazo de 30 días necesariamente a el deudor para ver si consigue el dinero y paga la deuda. Luego de pasado el plazo de 30 días es que se procede a hacer el embargo inmobiliario. ¿Me explico? Pero ese plazo hay un plazo entonces de 60 días. Es decir, tiene como punto de partida vencido el plazo de los 30 días en el cual no hay que omitir todo tipo de actuación judicial, porque si dentro de ese plazo de 30 días el abogado actúa, automáticamente el embargo inmobiliario se cae, es nulo. También la mayoría de los abogados lo que hacen es que para tratar de tumbar el embargo inmobiliario, atacan el mandamiento de pago. Es decir, solicitan la nulidad del mandamiento de pago en los tribunales. Tratan de hacerlo por ahí, es que se va. Pero vamos a suponer que pasó el mandamiento de pago, se hizo el embargo inmobiliario y entonces se va a proceder, lógicamente, a hacer el acto de inscripción. Hay dos tipos. Si el inmueble es registrado, se inscribe el embargo en la oficina del registrador de títulos de la localidad del inmueble. Si el inmueble no es registrado, entonces se procede a hacer la transcripción del embargo en la conservaduría de hipoteca correspondiente al ayuntamiento en el cual se encuentre el inmueble. Son dos cosas. Como profesor ahora de Derecho Inmobiliario, debo entonces hacerle una aclaración. Nuestro Código de Procedimiento Civil no conoce la ley 108-05, no conoce lo que se llama el sistema Torrens. El sistema Torrens fue implantado en la República Dominicana en el año de 1924, cuando los norteamericanos invadieron República Dominicana y duraron aquí un tiempo, creo que fueron de 8 años, no recuerdo. La cuestión que fue implantado por ellos, no para beneficiar a República Dominicana, sino para beneficiarse a ellos mismos, porque tenían grandes asentamientos de tierra y querían asegurar su derecho de propiedad sobre esa tierra por la explotación de la caña de azúcar. En esa época no se conocía la producción de azúcar que no fuera por la caña de azúcar. Ya hoy día se conoce la producción de azúcar de la remolacha, de muchísimos tipos de frutos diferentes, se conoce la producción de azúcar, pero a ellos les interesaba, entonces implantaron el sistema Torrens en la República Dominicana, que es el sistema más científico, el sistema más preciso, el sistema más adecuado para la tenencia de la propiedad y que asegura más la propiedad de tierra. Nosotros tenemos la dualidad del sistema, tenemos el sistema Torrens y tenemos lo que se llama el sistema ministerial, que es el que conocen los franceses y es en el cual está basado el Código de Procedimiento Civil, en el sistema ministerial. Por eso el Código de Procedimiento Civil, cuando estamos hablando de embargo inmobiliario, le habla de la transcripción del embargo, no de la inscripción. Entonces, el sistema ministerial es el sistema que tienen los franceses, que está vigente increíblemente en República Dominicana, con una obsolescencia increíble. Y es el que funciona en la conservaduría de hipoteca. Usted está llevando un procedimiento de embargo inmobiliario sobre un inmueble que no es registrado. Para usted inscribirlo, la inscripción se hace a través de una instancia que se llama doble factura de inscripción inmobiliaria. Mediante esa instancia de doble factura de inscripción inmobiliaria es que usted va a inscribir el embargo en los ayuntamientos. En el registro de título, sencillamente con una simple instancia solicitando al magistrado que inscriba el embargo, se va a proceder a la inscripción del embargo. Una vez inscrito ese embargo, usted va a levantar lo que se llama el acta de denuncia, que tiene un plazo de 10 días para usted notificarle al deudor y a los acreedores inscritos
usted notificarle el acta de embargo. Luego se levanta, se hace lo que se llama, en un plazo de 20 días, se debe proceder al pliego de condiciones. El pliego de condiciones va a tener un plazo de 30 días para la lectura del pliego de condiciones. Lógicamente que usted va a depositar, le va a notificar a todo el mundo, a todos los acreedores inscritos y al deudor el pliego de condiciones para que estos hagan los debidos reparos al pliego de condiciones. Se llaman reparos al pliego de condiciones. Si usted ve que si uno de los acreedores inscritos se da cuenta de que el inmueble lo están vendiendo por un precio vil, es decir, un precio que a ellos no les conviene, ellos pueden, aunque la misma ley dice que no se pueden hacer reparos en cuanto al precio de la venta, de todas maneras hay que hacerlo para obligar al ejecutante del embargo a que modifique el precio de la venta. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues si un inmueble que cuesta 30 millones de pesos se está vendiendo por 1 millón de pesos y hay 4 acreedores detrás inscritos, lógicamente que ellos no van a poder cobrar. Entonces, en ese caso, ellos le hacen reparo al pliego de condiciones, tienen un plazo de 3 días franco para hacerle reparo al pliego de condiciones y le van a solicitar, lógicamente, al tribunal que se modifique el precio de la venta en pública subasta para que entonces ellos poder cobrar luego que el acreedor principal haya cobrado. Aquí vuelvo al aspecto de lo que es el mandamiento de pago y a lo que es el aspecto de la intimación. Si el ocupante del inmueble es un tercero que no es deudor, debemos hacer una intimación, no un mandamiento de pago, porque este señor no debe dinero. Un tercero que esté ocupando el inmueble, sea porque lo haya comprado, sea porque lo haya arrendado, pues se le hace una intimación y se le notifica, lógicamente, el título en base al cual se está procediendo a el embargo. Ese señor va a decidir si paga entonces o si abandona el inmueble, porque él no es deudor. Si a él le interesa el inmueble, pues entonces él va a tener en ese caso que uno de las dos, o paga para quedarse con el inmueble o sencillamente lo abandona y lo deja a la suerte de que sigan los demás. Pero ¿qué pasa? Se da una situación. Si hay un tercero que está ocupando el inmueble, los únicos que van a participar en la venta en pública subasta son los acreedores privilegiados. Lamentablemente, esos acreedores que se llaman quirografarios, el concepto de acreedor quirografario, si ustedes no lo recuerdan, se lo voy a refrescar.